Factores que inciden en el pH del rumen vacuno. El pH en el rumen puede llegar a variar de 5,8 a 7,0, la presencia de bacterias que degradan fibra con niveles de 6,0 a 6,8 y bacterias que degradan almidón entre 5 a 6,0. El balance necesario para una correcta digestión en el rumen hace que el pH se ubique cerca a los 6,0. Luego que los vacunos consumen concentrado, el pH tiende a bajar debido a la rápida fermentación que genera un medio ácido. Las bacterias celulolíticas se inhiben a pH menor de 6 y en pH menor de 5 son anormales tanto la función ruminal como la del vacuno, lo que es indicativo de acidosis. A continuación te detallamos los factores que afectan el pH del rumen y la eficiencia de fermentación. Relación de forraje concentrado. Las dietas con altas proporciones de forraje estimula tasas mayores de producción de saliva, mejor buffer del rumen y alta producción de acetato. Dietas excesivas de concentrados aumenta la producción de propionato y disminuyen el rumen. El tipo de concentrado. Los concentrados que son basados en almidón pueden deprimir el pH del rumen más que los basados en fibras digestibles. Forma física de los alimentos. La comida molida, en pellet, mezclada o picada, puede reducir el tamaño de la partícula a tal nivel que no puede mantenerse la rumiación, la producción de saliva y el pH. Los concentrados en presentación de harina pueden aumentar la fermentación microbiana, favoreciendo a las bacterias productoras de ácido láctico, que reducen el pH y aumentan el riesgo de acidosis. Alta ingesta de comida. A mayor consumo de comida, más material disponible para la fermentación bacteriana y mayores niveles de producción de ácidos grasos de cadena corta. La cantidad de saliva producida por unidad de materia seca puede bajar, provocando un descenso de pH. Alimentos altamente húmedos. Estos alimentos pueden reducir el pH debido a que una menor cantidad de saliva es necesaria para lubricar la comida para comerla. El pH del rumen puede ser afectado de forma directa con dietas muy secas, debido a que el vacuno consume en menores cantidades. Niveles de grasa degradable. Los ácidos grasos, en aceites vegetales o de pescado, pueden recubrir partículas de fibra, lo que reduce la digestibilidad, y también pueden ser tóxicos a bacteria que degrada fibra. En estos casos las semillas oleaginosas pueden mitigar ese riesgo. Métodos de alimentación. Las raciones totalmente mezcladas son beneficiosas al estabilizar el pH del rumen, ofreciendo un balance de nutrientes para que se dé una fermentación bacteriana eficiente, aumentando la ingesta de materia seca y minimizando la selección del alimento. Podemos concluir que cuando altas cantidades de concentrados son incluidas, el pH del rumen puede llegar a caer debajo del nivel óptimo y se puede llegar a comprometer la digestión de la fibra. Por este motivo, se debe limitar la suministración del concentrado a 3 kilogramos por comida. Es vital apreciar el estado dinámico del ambiente ruminal y en qué medida el cambio de alimentos o sistemas de alimentación pueden llegar a alterar las condiciones para beneficio o para daño de la producción.